Te lo dije, Graciela, no te metas con los vagabundos. Esta es la vida real, no una película de Hollywood. La voz áspera de Graciela Paredes, la supervisora de enfermería, resonaba en los pasillos del Hospital General San Rafael como el filo de un cuchillo oxidado, cortando el aire de la medianoche. Su expresión cargada de desprecio estaba siempre reservada para las enfermeras que consideraba demasiado sentimentales para el trabajo. Jessie Martínez, a sus 28 años, una enfermera que había dedicado su vida a salvar otras, sin importar el costo, se negó a apartar la vista del joven inconsciente cuya vida pendía de un hilo. Él era la razón de la discusión, un indigente, sin dinero, sin tratamiento, simple, como la vida que Graciela predicaba. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Graciela, este chico necesita atención urgente, respondió Jessie sin dejar de examinar al paciente, mientras observaba el cuerpo inconsciente que acababan de traer en ambulancia. Había signos de traumatismo craneal severo, posible hemorragia interna y su presión arterial caía peligrosamente. En ese instante, Jessie supo que estaba ante uno de esos momentos que no solo definirían una vida, sino su propia alma, y se negó a rendirse. Graciela, con los brazos cruzados, bloqueaba el acceso de Jessie al paciente, recordándole las órdenes del doctor Héctor. Estabilizar y transferir. No hay presupuesto para indigentes esta semana. El corazón de Jessie se encendió, un fuego que había visto arder docenas de veces al presenciar cómo los pacientes pobres eran tratados como objetos desechables en lugar de seres humanos. ¿Y qué parte de sin seguro médico no entendiste? Graciela preguntó con un tono cortante y cruel, mientras se plantaba directamente frente a Jessie, interponiéndose entre ella y el paciente moribundo. La supervisora de enfermería, una mujer de paso pesado y alma fría, no se inmutaba ante la desesperación ajena. Para ella, las enfermeras como Jessie, que mostraban empatía y trataban a los pacientes como seres humanos, eran una molestia, una anomalía en un sistema que valoraba más la rentabilidad que la vida. Jessie, sin embargo, no se dio por vencida. Señaló al joven inconsciente que no podía tener más de 25 años, con el pelo oscuro y manchado de sangre. Alguien en algún lugar lo está esperando en casa. Alguien se va a despertar mañana esperando que regrese. La ropa del Titus, joven, aunque sucia y ensangrentada, había sido de buena calidad, pero lo que más impactó a Jessie fue la vulnerabilidad en su rostro, que le recordó a su propio hermano menor. No era solo un indigente, como Graciela lo había etiquetado. Era una persona con una historia y una familia que lo amaba. «No me importa si es el hijo del Papa», respondió Graciela con crueldad, su voz destilando veneno. Sin dinero, sin tratamiento, así de simple. Su indiferencia era un reflejo del sistema frío y desalmado que gobernaba el hospital. Graciela continuó su diatriba sin saber que sus palabras y la decisión que la siguió sellarían el destino de todos los involucrados. «¿Y si no te gusta? Puedes buscar trabajo en otro lado». Graciela se equivocó al pensar que esa amenaza intimidaría a Jessie. En ese momento, Jessie recordó por qué había elegido ser enfermera. No era por el salario, que era miserable, ni por el reconocimiento, que era inexistente. Lo había hecho porque, en lo más profundo de su ser, creía que cada vida tenía un valor que trascendía cualquier consideración económica. Este no era solo un trabajo, era una vocación, una misión, y no se rendiría. ¿Sabes qué, Graciela? Jessie se irguió en toda su estatura, sus ojos brillando con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Tienes razón, no me gusta, y no voy a buscar trabajo en otro lado. Voy a hacer mi trabajo aquí, ahora, con este paciente. El desafío en su voz era claro y directo, resonando en los
pasillos vacíos del hospital como un grito de guerra. Graciela, alarmada, gritó una orden: «Jesse Martínez, te ordeno que te alejes de ese paciente inmediatamente». Pero era demasiado tarde. Jesse ya se había volteado hacia el joven inconsciente, sus movimientos rápidos y precisos, como si estuviera en piloto automático. Con una urgencia silenciosa y letal, comenzó a revisar los signos vitales del paciente mientras hablaba en voz alta para documentar verbalmente lo que estaba encontrando y para tranquilizar al joven. Pulso débil e irregular, respiración superficial, pupilas no reactivas a la luz, murmuró. Sus palabras una mezcla de diagnóstico médico y oración personal. Definitivamente traumatismo craneal. Necesita un TAC inmediatamente. Graciela, cuya voz ahora tenía un matiz de pánico, gritó: «No vas a conseguir autorización para ningún TAC». Sabía que Jessie era una de las mejores enfermeras del hospital y que, en modo de emergencia, era prácticamente imparable. Jessie, ignorando por completo las protestas de su supervisora, corrió hacia el teléfono interno. Marcó la extensión de radiología con dedos que no temblaban, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. «Habla Jesse Martínez desde urgencias. Necesito un TAC craneal urgente para un paciente con traumatismo severo», dijo con una voz que transmitía una autoridad que solo la vocación puede dar. «Sí, entiendo que son las 2 a.m. No tengo autorización todavía, pero este paciente va a morir si no actuamos ahora». Mientras hablaba, el paciente mostró signos de deterioro neurológico. Sus labios se estaban poniendo azules, una señal inequívoca de falta de oxígeno. Sin dudarlo, Jessie colgó el teléfono y corrió hacia el carrito de emergencias, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar esa vida. «¿Qué crees que estás haciendo?». Graciela la persiguió como un perro rabioso, su voz un eco de la autoridad perdida. «Mi trabajo», respondió Jessie con la calma de alguien que sabe que está haciendo lo correcto, lo que juré hacer cuando me convertí en enfermera. En ese momento, como si la historia estuviera a punto de tomar un giro crucial, las puertas automáticas de urgencias se abrieron con un silbido que resonó por todo el departamento. El doctor Héctor Santamaría, el director médico del hospital, entró con la arrogancia de alguien que se había acostumbrado a que todos se inclinaran ante su presencia. Era un hombre de 55 años, con un bigote gris perfectamente recortado y una expresión de superioridad que había perfeccionado durante décadas de tratar a los pacientes pobres como inconvenientes menores. Su voz era el rugido de un león territorial. «¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto escándalo a estas horas?». La llegada del doctor Héctor solo sirvió para avivar las llamas de la confrontación. Graciela, actuando como una alumna que corre al director para acusar a una compañera, se acercó a él con un aire de sumisión calculado. «Doctor Héctor, Jessie está desobedeciendo órdenes directas. Le dije que estabilizara y transfiriera al indigente, pero está tratando de darle tratamiento completo». El doctor Héctor se acercó lentamente hacia donde Jessie continuaba trabajando en el paciente, sus pasos resonando en el linóleo como martillazos. Cuando llegó junto a la camilla, miró al joven inconsciente con la misma expresión que usaría para observar un insecto molesto. Su voz tenía la cualidad aceitosa de alguien que disfrutaba ejerciendo poder sobre otros. «Jessie, necesito recordarte cuáles son los protocolos de este hospital para pacientes sin cobertura médica». Jessie, sin levantar la vista de su trabajo, continuaba ajustando la vía intravenosa y monitoreando los signos vitales del paciente que seguían deteriorándose. «Doctor Héctor, este paciente necesita intervención inmediata. Tiene signos claros de hematoma subdural. Si no actuamos en los próximos minutos, va a morir». «Y ese no es nuestro problema», el doctor Héctor respondió con una
frialdad que habría congelado la sangre de cualquiera. Nuestro problema es mantener este hospital financieramente viable, y no podemos hacer eso regalando tratamientos costosos a vagabundos que no pueden pagar. Las palabras, pronunciadas con una crueldad indiferente, finalmente rompieron algo dentro de Jessie. Durante años, ella había obedecido órdenes, había seguido protocolos y había intentado trabajar dentro del sistema. Pero, al mirar a ese joven moribundo, mientras dos personas discutían sobre dinero, se dio cuenta de que había llegado el momento de elegir entre su trabajo y su alma. Ya no podía ser cómplice de un sistema que valoraba el dinero por encima de la vida humana. Con una nueva determinación, Jessie se irguió y por primera vez en 3 años lo miró directamente a los ojos. ¿Ve usted a este paciente? El desafío en su voz era una declaración de principios, una negativa a rendirse a la crueldad del sistema. Veo un problema que necesita ser transferido a un hospital público, respondió el doctor Héctor con impaciencia, incapaz de ver más allá de las etiquetas que él mismo había impuesto. Pero Jessie no lo vio como un problema. Ella vio a un ser humano. Yo veo a un hijo. Veo a alguien que tiene una madre que probablemente está despierta en este momento preguntándose por qué no ha llegado a casa. Veo a alguien que tiene sueños, planes, gente que lo ama. La voz de Jessie, llena de emoción, era un contraste con la frialdad del doctor Héctor, que solo veía el costo. Con una sonrisa cruel, el doctor respondió: «Y yo veo a alguien muy sentimental que va a perder su trabajo si no obedece órdenes». El mundo de Jessie se ralentizó a su alrededor. Podía escuchar su propio corazón latiendo, la respiración laboriosa del paciente y la satisfacción sádica en el rostro de su jefe. En ese momento de claridad absoluta, tomó la decisión que cambiaría todo. ¿Sabe qué, doctor Héctor?, Jessie habló con una calma que sorprendió a todos los presentes, incluyéndose a sí misma. Puede despedirme, puede arruinar mi carrera, puede hacer lo que quiera conmigo, pero no va a impedir que salve la vida de este joven. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Sin esperar respuesta, Jessie se dirigió hacia el teléfono y marcó directamente al quirófano. «Habla Jessie Martínez. Necesito un quirófano preparado inmediatamente para una craneotomía de emergencia». Su voz, aunque tranquila, tenía una autoridad inquebrantable. Cuando el otro lado de la línea cuestionó la autorización, Jessie respondió con una audacia que sorprendió al doctor Héctor. «Sí, entiendo que necesito autorización. La autorización soy yo, asumiendo completa responsabilidad». Este simple acto de rebelión era una declaración de que no le importaban las consecuencias, solo la vida del paciente. El doctor Héctor se acercó a ella como un depredador acercándose a su presa. «Jessie Martínez, si das un paso más, no solo serás despedida, sino que me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar como enfermera en ningún hospital de este país». Jessie colgó el teléfono y se volteó hacia él. En sus ojos, el doctor Héctor vio algo que nunca antes había visto, una determinación tan pura y feroz que lo hizo retroceder involuntariamente. «Doctor Héctor», dijo Jessie, su voz quebrada ligeramente pero firme, «llevo 3 años viendo cómo este hospital trata a los pacientes pobres como basura. He visto morir a gente que podría haberse salvado simplemente porque no tenían dinero». Las palabras de Jessie eran un lamento, una acusación, un grito de frustración. «He visto cómo usted y otros como usted han convertido la medicina en un negocio donde el valor de una vida se mide en dólares. Pero esta noche, en este momento, con este paciente, se acabó. No voy a ser cómplice de negligencia grave». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Los pocos empleados del turno de noche se habían acercado discretamente, atraídos por el enfrentamiento.
Nunca habían visto a nadie desafiar al doctor Héctor de esa manera. El doctor Héctor, con su voz reducida a un susurro venenoso, se acercó a centímetros del rostro de Jessie. Muy bien, Jessie. ¿Quieres ser una heroína? ¿Quieres salvar al mundo? ¡Perfecto! Su tono de burla era una señal de que no entendía la gravedad de la situación. Pero cuando este vagabundo muera en el quirófano, y créeme que va a morir porque está demasiado grave para salvarse, no solo serás responsable de su muerte, sino que también serás responsable de los cientos de miles de dólares que habrás costado a este hospital. Su amenaza era un intento desesperado de recuperar el control, de recordarle a Jessie las consecuencias de sus acciones, pero para ella el costo financiero era secundario a la vida humana. Entonces será mi responsabilidad, respondió Jessie sin vacilación, su voz un eco de su convicción. Ninguno de ellos sabía que el joven, que parecía un simple indigente, era en 1900 realidad Enrique Fabri, el único hijo del magnate más poderoso del país. Enrique, que había pasado los últimos 2 años viviendo en las calles por elección propia, tratando de encontrar un significado a su vida más allá de la riqueza heredada, dependía ahora por completo de una enfermera que estaba arriesgando todo por él. Él, que había rechazado todos los intentos de su padre de llevarlo de vuelta a casa y que había vivido bajo una identidad falsa, estaba a punto de ser salvado por la persona que menos lo merecía según los estándares del hospital, pero que más lo merecía según los suyos propios. El doctor Héctor, sin entender la verdadera identidad del paciente, se alejó de Jessie, furioso y derrotado. Graciela documenta todo, cada palabra, cada acción. Quiero que quede claro que Jessie Martínez actuó en contra de órdenes directas y protocolos establecidos. Mientras el doctor desaparecía por el pasillo, Jessie se volteó hacia el paciente, conmovida pero determinada. «Todo va a estar bien», susurró al joven, tomando su mano fría entre las suyas. «No sé quién eres, pero alguien te ama en algún lugar, y eso es suficiente para mí». Lo que Jessie no podía imaginar era que sus palabras no solo estaban siendo escuchadas por un paciente inconsciente, sino también por el futuro heredero de un imperio que un día cambiaría su vida para siempre. La batalla por salvar a Enrique Fabri acababa de comenzar y Jessie Martínez se había convertido en la enemiga número 1 del hospital, que pronto descubriría el error más costoso de su historia. Las puertas del quirófano se cerraron con un sonido que resonó como una sentencia de muerte en los oídos de Jessie. Durante las siguientes 4 horas, mientras luchaba junto al doctor Ramírez, el neurocirujano de turno, para salvar la vida del joven misterioso, ella no tenía idea de que cada minuto que pasaba estaba escribiendo su propia condena profesional con letras de oro. El doctor Ramírez, que había llegado refunfuñando por ser despertado a las 3 de la mañana para una cirugía no autorizada, cambió completamente de expresión cuando vio las placas del TAC. El hematoma subdural era masivo y el paciente tenía minutos, no horas, antes de que la presión intracraneal lo matara. «Jessie», murmuró el doctor Ramírez mientras se preparaba para la incisión, «no sé cómo conseguiste autorización para esto, pero acabas de salvar una vida. Sin esta cirugía, este chico habría estado muerto antes del amanecer». Lo que el doctor Ramírez no sabía era que no había ninguna autorización, solo la convicción de una enfermera que había arriesgado todo para hacer lo correcto. Mientras Jessie y el doctor Ramírez luchaban por la vida de Enrique, el doctor Héctor estaba en su oficina, rodeado de diplomas que colgaban como trofeos de caza, tecleando furiosamente en su computadora. Estaba preparando la destrucción profesional más sistemática que había orquestado en toda su carrera, sin saber que el paciente que iba a morir y cuyo tratamiento no autorizado costaría miles de dólares, sería el heredero de un imperio multimillonario. Su primera llamada fue a la junta directiva del hospital.
Buenos días, señor Morrison, dijo con voz melosa al presidente de la Junta. Siento despertarlo tan temprano, pero tenemos una situación que requiere atención inmediata. Sí, se trata de una enfermera que ha violado gravemente nuestros protocolos y ha autorizado un tratamiento de emergencia por valor de aproximadamente $200,000, sin autorización, en cobertura de seguro. Mientras el doctor Héctor sembraba las semillas de la destrucción de Jessie, ella continuaba en el quirófano, ajena a todo, excepto a mantener estables los signos vitales del paciente. La cirugía fue un éxito técnico extraordinario. Cuando el doctor Ramírez extrajo el último fragmento de hueso que presionaba el cerebro del paciente, ambos pudieron ver inmediatamente la mejora en sus signos vitales. La presión intracraneal bajó, su respiración se estabilizó y por primera vez en 1900 horas, Enrique Fabri comenzó a mostrar signos de actividad neurológica normal. Es un milagro, Jessie, susurró el doctor Ramírez secándose el sudor de la frente. Llegamos justo a tiempo. Literalmente 5 minutos más tarde y habría sido irreversible. Jessie sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas dentro de la mascarilla quirúrgica. Durante toda su carrera había participado en cirugías de emergencia, pero pocas veces había sentido la presencia de la línea entre la vida y la muerte en forma tan tangible. Este joven, quien quiera que fuera, acababa de recibir una segunda oportunidad que muy pocas personas obtienen. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, continuó el doctor Ramírez mientras cerraba la incisión. Este paciente tiene la constitución física de alguien muy bien cuidado. Su musculatura, su dentadura, incluso su piel bajo toda esa suciedad. Este no es un indigente común. Alguien invirtió mucho dinero en este cuerpo en algún momento de su vida. Esas palabras resonaron en la mente de Jessie, pero en ese momento estaba demasiado concentrada en la recuperación del paciente como para procesar completamente sus implicaciones. Lo que no podía imaginar era que el doctor Ramírez acababa de identificar una de las pistas que pronto revelarían la verdadera identidad de su paciente, una identidad que cambiaría la vida de Jessie para siempre. Cuando trasladaron a Enrique a la unidad de cuidados intensivos, Jessie se quedó a su lado durante toda la madrugada. Era parte de su naturaleza, pero también era parte de la responsabilidad que había asumido al desafiar las órdenes de sus superiores. Si algo salía mal, ella sería la única responsable. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las ventanas del hospital, Jessie finalmente se permitió relajarse ligeramente. Los signos vitales de Enrique eran estables. Su actividad cerebral era normal y había comenzado a mostrar pequeños movimientos que indicaban que estaba emergiendo lentamente del coma inducido por el trauma. Fue exactamente en ese momento cuando su mundo se desplomó. Jessie Martínez. La voz de Graciela cortó el silencio de la UCI como un martillo golpeando cristal. Necesitas venir conmigo inmediatamente. Jessie se volteó para ver no solo a Graciela, sino también a 2 miembros de seguridad del hospital y a una mujer en traje elegante que no reconoció. ¿Qué está pasando?, preguntó Jessie, aunque en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. Lo que estaba pasando, respondió la mujer en traje con una sonrisa fría, era que Jessie acababa de cometer la violación más grave de protocolos en la historia del hospital. Soy Linda Crawford, directora de Recursos Humanos, y estás despedida, efectivo inmediatamente. Las palabras golpearon a Jessie como puñetazos físicos. Ella había sabido que este momento llegaría. Había estado preparándose mentalmente para él durante horas, pero cuando finalmente sucedió, la realidad fue mucho más brutal de lo que había imaginado. Entiendo, respondió Jessie con una calma que no sentía. ¿Puedo al menos quedarme hasta que el paciente esté estable?
Absolutamente no. Linda Crawford respondió con evidente satisfacción. Estás siendo escoltada fuera del edificio inmediatamente. Cualquier contacto futuro con este hospital será manejado a través de nuestros abogados. Abogados. La palabra hizo que Jessie sintiera que el piso se movía bajo sus pies. Por supuesto, intervino Graciela con malicia apenas contenida. ¿Realmente pensaste que ibas a violar protocolos, autorizar tratamientos no aprobados, costarle al hospital cientos de miles de dólares y salir caminando como si nada? Linda Crawford abrió una carpeta gruesa, su expresión grave y sus palabras letales. Jessie Martínez, este hospital te está demandando por negligencia profesional, violación de protocolos de seguridad y daños financieros por un monto inicial de $350,000. Recibirás la citación oficial en los próximos días. El mundo de Jessie se desplomó por completo. No solo estaba perdiendo su trabajo, no solo estaba siendo destruida profesionalmente, sino que estaba siendo demandada por una cantidad de dinero que representaba más de lo que ganaría en toda su vida. Pero su única preocupación era el paciente. Pero el paciente comenzó a protestar, volteando hacia donde Enrique descansaba, conectado a los monitores. El paciente sobrevivirá o no sobrevivirá. Linda Crawford respondió fríamente, su voz desprovista de emoción. Esa ya no es tu responsabilidad. Tu única responsabilidad ahora es prepararte para defenderte en la corte. Mientras los guardias de seguridad la escoltaban fuera de la UCI, Jessie echó una última mirada hacia Enrique. Incluso inconsciente, había algo en su rostro que le transmitía una serenidad extraña, como si de alguna manera supiera que había sido salvado por alguien que había arriesgado todo por él. Todo va a estar bien, susurró, aunque ya no estaba segura de si se lo estaba diciendo a él o a sí misma. La caminata hacia la salida del hospital fue la más larga de su vida. Empleados que había conocido durante años la miraban con una mezcla de curiosidad, lástima y miedo. Algunos apartaban la vista, otros murmuraban entre ellos. Para cuando llegó a la puerta principal, Jessie se sintió como si estuviera participando en su propio funeral. En el estacionamiento, mientras buscaba las llaves de su viejo Honda Civic con manos temblorosas, se dio cuenta de la magnitud completa de lo que acababa de suceder. No solo había perdido su trabajo, había perdido su carrera. No solo había perdido su carrera, había perdido su futuro financiero. Y no solo había perdido su futuro financiero, sino que ahora debía una cantidad de dinero que la hundiría en la pobreza durante décadas. Pero lo más doloroso de todo era que había perdido la oportunidad de asegurarse de que Enrique se recuperara completamente. No sabría si despertaría, si habría daño cerebral permanente o si alguien vendría a reclamarlo. El joven por el cual había sacrificado todo se había convertido en un misterio que nunca podría resolver. Mientras conducía hacia su pequeño apartamento en el lado pobre de la ciudad, Jessie no tenía idea de que, en ese mismo momento, a 30 kilómetros de distancia, Augusto Fabri estaba despertando en su mansión de $50 millones con la misma pesadilla que había tenido durante los últimos 2 años. Su hijo Enrique estaba en peligro y él no podía hacer nada para salvarlo. Augusto Fabri, a sus 58 años, había construido un imperio empresarial que se extendía por 3 continentes. Poseía fábricas, cadenas hoteleras, compañías navieras y tenía más dinero del que podía gastar en 10 vidas. Pero toda su riqueza, todo su poder, toda su influencia no habían sido suficientes para recuperar a la única persona que realmente importaba en su vida, su hijo. Enrique había desaparecido 2 años atrás después de una pelea devastadora, una pelea sobre dinero,
sobre responsabilidad, sobre el significado de la vida. Enrique había acusado a su padre de ser un capitalista sin alma que se preocupaba más por las ganancias que por las personas. Augusto había respondido que Enrique era un idealista ingenuo que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Las últimas palabras que se habían dicho fueron como puñales que aún dolían. «Papá, tu dinero está manchado de sangre de trabajadores explotados», había gritado Enrique, «y tu conciencia está manchada de ingratitud hacia el hombre que te dio todo». Augusto había respondido, «Prefiero vivir en la calle que vivir con dinero sucio», había declarado Enrique mientras salía de la mansión. «Entonces vete», Augusto había gritado de vuelta, «pero no vengas llorando cuando descubras lo que realmente significa la pobreza». Esas habían sido las últimas palabras que había intercambiado con su único hijo, y durante 2 años Augusto había contratado a los mejores investigadores privados. Había ofrecido recompensas millonarias por información y había usado todos sus contactos en la policía y el gobierno. Pero Enrique había desaparecido tan completamente como si se hubiera evaporado. Lo que Augusto no sabía era que su hijo había estado viviendo a menos de 100 kilómetros de distancia todo este tiempo, trabajando bajo nombres falsos, durmiendo en refugios, experimentando la pobreza real que había romantizado en sus discusiones filosóficas con su padre. Y lo que Augusto definitivamente no sabía era que mientras él desayunaba en su comedor de mármol, que costaba más que la casa promedio, su hijo estaba luchando por su vida en un hospital público, salvado por una enfermera que ahora estaba siendo destruida por el mismo sistema capitalista que Enrique había denunciado. La ironía era tan perfecta que habría sido cómica si no fuera tan trágica. Pero las ironías del destino estaban apenas comenzando, porque en unas pocas horas, cuando Enrique finalmente despertara y comenzara a recordar fragmentos de lo que había pasado, mencionaría el nombre de Jessie. Y cuando los doctores comenzaran a investigar la identidad de la enfermera que había violado todos los protocolos para salvarlo, descubrirían algo que cambiaría todo. Y cuando Augusto Fabri finalmente recibiera la llamada que había estado esperando durante 2 años, la llamada que le diría que su hijo estaba vivo, también descubriría que la mujer que había salvado la vida de Enrique estaba siendo destruida por el mismo tipo de sistema despiadado que él había ayudado a crear. La venganza que se avecinaba sería épica, pero primero tanto Jessie como Augusto tendrían que pasar por el infierno personal que los prepararía para el momento en que sus destinos se entrelazaran para siempre. El juego había comenzado y ninguno de los jugadores tenía idea de las reglas que estaban a punto de cambiar. Enrique Fabri abrió los ojos por primera vez en 3 días y lo primero que vio fue el rostro preocupado del doctor Ramírez, inclinado sobre él. Pero lo primero que recordó no fue el accidente, ni el dolor, ni siquiera dónde estaba. Lo primero que recordó fue una voz suave susurrando: «Todo va a estar bien. No sé quién eres, pero alguien te ama en algún lugar. ¿Cómo se siente?». El doctor Ramírez preguntó mientras examinaba sus pupilas con una pequeña linterna. Enrique intentó hablar, pero su garganta estaba seca como papel de lija. El doctor Ramírez le acercó un vaso de agua con una pajita y después de unos pequeños sorbos, Enrique finalmente pudo articular palabras. La enfermera, su voz era apenas un susurro ronco. «La que me habló. ¿Dónde está?». El doctor Ramírez intercambió una mirada incómoda con la enfermera que estaba a su lado, una mujer mayor llamada Carmen, que había reemplazado a Jessie en el turno. «¿Qué enfermera?». El doctor Ramírez preguntó cuidadosamente. «La que me salvó», Enrique insistió con más fuerza. «Recuerdo su voz. Recuerdo que alguien luchó por mí cuando otros querían dejarme morir». El silencio que siguió fue tan incómodo que Enrique inmediatamente supo que algo terrible había pasado. «¿Doctor?».
Enrique se incorporó ligeramente en la cama, ignorando el dolor que atravesó su cabeza como un rayo. ¿Dónde está la persona que me salvó la vida? El doctor Ramírez se sentó en la silla junto a la cama. Durante 30 años de carrera médica, había aprendido que la honestidad, aunque dolorosa, era siempre la mejor política con los pacientes. Su nombre era Jesse Martínez. Comenzó lentamente. Y tiene razón, ella luchó por usted cuando otros no lo habrían hecho. Violó protocolos del hospital, desafió órdenes directas y arriesgó su carrera para asegurarse de que recibiera el tratamiento que necesitaba. Enrique sintió un frío atravesando su pecho que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del hospital. Fue despedida hace 3 días, inmediatamente después de su cirugía. El doctor Ramírez continuó, su voz cargada de una tristeza que raramente permitía que sus pacientes vieran. No solo eso, el hospital la está demandando por daños financieros. Enrique se quedó en silencio durante un largo momento, procesando esta información. Durante 2 años, había vivido en las calles, había visto la crueldad del sistema hacia los pobres y había experimentado personalmente lo que significaba ser tratado como desechable. Pero escuchar que alguien había sido castigada por salvarlo le dolió de una manera que no había anticipado. ¿Cuánto?, preguntó finalmente. Perdón, ¿por cuánto dinero la están demandando? El doctor Ramírez vaciló, sintiendo que no era apropiado, pero Enrique lo interrumpió, y por primera vez desde que había despertado, su voz llevaba una autoridad que el doctor no había escuchado antes. ¿Por cuánto dinero están demandando a la mujer que me salvó la vida? 350,000, el doctor Ramírez respondió finalmente, con la voz suave y llena de pesar. Enrique cerró los ojos y se recostó en la almohada. La ironía era tan brutal que casi le daba risa. $350,000. Para su padre, esa cantidad era lo que gastaba en vino en un año bueno. Para él, antes de su autoexilio, había sido lo que gastaba en un auto que conduciría pocas veces. Pero para Jesse Martínez, una enfermera trabajando en un hospital público, era probablemente más dinero del que vería en toda su vida. Necesito hacer una llamada, Enrique dijo de repente. Por supuesto, Carmen. ¿Puede traerle un teléfono? No. Enrique se incorporó completamente, ignorando las protestas de Minu Sintu, su cuerpo magullado. Necesito hacer una llamada desde mi teléfono personal. Tienen mis pertenencias. Carmen señaló hacia una bolsa de plástico en el rincón. Todo está ahí, pero debo advertirle que su teléfono estaba muy dañado en el accidente. Enrique se acercó a la bolsa y sacó los restos de lo que había sido un iPhone. La pantalla estaba completamente destrozada, pero cuando presionó el botón de encendido, milagrosamente se iluminó lo suficiente para ser funcional. Con dedos temblorosos, marcó un número que no había llamado en 2 años, un número que se sabía de memoria, a pesar de haber jurado que nunca lo volvería a usar. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Hola. La voz que contestó era exactamente como la recordaba, grave, autoritaria, pero con un matiz de cansancio que no había estado ahí 2 años atrás. Papá, Enrique dijo simplemente. El silencio del otro lado de la línea fue tan profundo que Enrique por un momento pensó que la llamada se había cortado. Enrique. La voz de Augusto Fabri se quebró de una manera que su hijo nunca había escuchado antes. ¿Eres realmente tú? Soy yo, papá. Enrique respondió, la emoción llenando su voz. Dios mío, Dios mío. Augusto parecía estar llorando. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? He estado buscándote durante 2 años. Estoy en el Hospital General San Rafael. Enrique lo interrumpió. Tuve un accidente, pero papá, necesito que escuches algo muy importante. Voy para allá inmediatamente. No te muevas. No vayas a ningún lado. Ya salgo para... Augusto balbuceó, su voz llena de pánico y desesperación. Papá, escúchame.
Enrique gritó con una fuerza que sorprendió a todos en la habitación. Augusto se calló inmediatamente, sintiendo la autoridad en la voz de su hijo. Hay una mujer llamada Jessie Martínez que salvó mi vida cuando todos los demás estaban dispuestos a dejarme morir porque pensaron que era un indigente sin dinero. Enrique habló rápidamente, temiendo que su padre colgara para venir al hospital antes de que pudiera explicar todo. Ella arriesgó su carrera, desafió a sus superiores y quebrantó las reglas para asegurarse de que recibiera el tratamiento que necesitaba, y por eso fue despedida y ahora está siendo demandada por $350,000. Entiendo, Augusto respondió, y Enrique pudo escuchar que estaba tomando notas. Su mente de empresario ya procesando la situación. Dame su nombre completo y todos los detalles. Para cuando llegue al hospital, esa demanda habrá desaparecido y ella tendrá el mejor trabajo. ¿No? Enrique lo interrumpió nuevamente. No es tan simple, papá. Esta no es solo una injusticia individual. Es un síntoma de todo lo que está mal con el sistema que tú y gente como tú han creado. Augusto se quedó en silencio, procesando las palabras de su hijo. Durante 2 años viví en las calles. Enrique continuó, su voz volviéndose más fuerte y clara con cada palabra. Vi cómo el sistema trata a los pobres. Vi cómo hospitales como este operan. Vi cómo gente como Jessie Martínez, que dedica sus vidas a ayudar a otros, es castigada por tener compasión. Déjame terminar, Enrique dijo firmemente. Cuando vengas aquí, no vas a venir como el CEO rico arreglando un problema menor. Vas a venir como mi padre y vamos a arreglar un sistema que está roto, no solo para Jessie, sino para todos los que han sido aplastados por hospitales como este. Del otro lado de la línea, Augusto Fabri se quedó completamente en silencio. Durante 2 años, había soñado con el momento en que su hijo lo llamaría. Había imaginado lágrimas, perdón, reconciliación inmediata. Lo que no había imaginado era que su hijo hubiera crecido hasta convertirse en alguien que podía darle órdenes con tal autoridad. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, Augusto preguntó finalmente, su voz un eco de su confusión y su sorpresa. Estoy proponiendo que uses tu poder para algo más que hacer dinero, Enrique respondió. Estoy proponiendo que tomemos el sistema que destruyó a Jessie Martínez y lo desmontemos pieza por pieza. Enrique estaba desafiando a su padre a hacer algo que él nunca habría considerado antes. En su oficina en el piso 50 de un rascacielos en el centro de la ciudad, Augusto Fabri se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba vista a toda la metrópoli. Durante 2 años había usado todos sus recursos para encontrar a su hijo. Había sobornado, amenazado y manipulado a cientos de personas. Había gastado millones de dólares en investigadores privados. Había movido montañas y ahora, cuando finalmente había recuperado a Enrique, su hijo le estaba pidiendo que usara ese mismo poder para algo completamente diferente, no para proteger su imperio, sino para destruir la injusticia que había presenciado. Enrique, Augusto dijo lentamente, ¿estás completamente seguro de lo que me estás pidiendo? Completamente seguro, papá, respondió Enrique. Y si no estás dispuesto a hacerlo, entonces quizás los últimos 2 años no me enseñaron nada después de... A todo. Augusto cerró los ojos. Su hijo le estaba ofreciendo una elección, usar su poder para el bien o perder a Enrique para siempre. Muy bien, Augusto dijo finalmente con una nueva determinación en su voz. Pero cuando hagamos esto, lo haremos completamente, sin medias tintas, sin compromisos. ¿Qué significa eso?, preguntó Enrique, su corazón latiendo con esperanza. Significa que el Hospital General San Rafael está a punto de descubrir lo que sucede cuando lastiman a alguien que es importante para Augusto Fabri. Su voz adquirió una cualidad de acero que sus competidores comerciales conocían muy bien.
Y significa que las personas responsables por la injusticia hacia Jesse Martínez van a experimentar personalmente las consecuencias de sus decisiones. Enrique sonrió por primera vez desde que había despertado. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame 48 horas. Augusto respondió. En 48 horas todo el mundo va a saber exactamente quién eres y lo que esa mujer hizo por ti. Y después, Augusto dijo con una sonrisa que Enrique no podía ver, pero que definitivamente podía escuchar en su voz. Vamos a enseñarle al doctor Héctor Santamaría y a todos sus colegas lo que realmente significa enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Cuando Enrique colgó el teléfono, el doctor Ramírez y Carmen lo estaban mirando como si acabaran de presenciar algo extraordinario. «Doctor», Enrique preguntó notando sus expresiones. «Perdone la pregunta», doctor Ramírez dijo. «Cuidadosamente, pero ¿quién es usted?» Enrique los miró a ambos durante un largo momento antes de responder. «Soy alguien que acaba de recordar por qué vale la pena luchar», dijo finalmente, sus palabras resonando en el silencio de la habitación. «Y en 2 días, todos en este hospital van a saber exactamente lo que eso significa». Lo que Enrique no sabía era que mientras él estaba planeando la redención de Jessie, ella estaba en su pequeño apartamento, sentada en el suelo de su cocina, rodeada de facturas médicas y avisos de desalojo, preguntándose si valía la pena seguir luchando. La tormenta que se avecinaba sería épica, pero primero Jessie tendría que sobrevivir a las siguientes 48 horas, y el doctor Héctor tendría que disfrutar sus últimos momentos de poder, porque estaba a punto de descubrir que había elegido al enemigo equivocado. Jessie Martínez estaba sentada en el suelo de su pequeña cocina, rodeada de papeles que representaban el desafío más grande de su vida. Había facturas médicas de su hermano menor, avisos de desalojo, notificaciones del hospital y una carta de rechazo del último banco al que había solicitado ayuda. Cada sobre que abría era un recordatorio de que salvar una vida había cambiado completamente su mundo, y no para mejor. Su apartamento de un dormitorio en el barrio de San Miguel había sido su refugio durante 5 años. No era mucho. Paredes delgadas, alfombra gastada, una ventana que necesitaba reparación, pero era suyo, o al menos lo había sido hasta que su decisión de salvar una vida la pusiera en esta situación tan difícil. El teléfono sonó por 5ª vez esa mañana. Jessie ya conocía el patrón. Eran llamadas relacionadas con su situación legal y financiera. Cada llamada era un recordatorio de que su acto de compasión había tenido consecuencias que nunca había imaginado. Tomó la carta más reciente del bufete de abogados del hospital y la leyó nuevamente. «Señora Martínez, este es un aviso formal de que el Hospital General San Rafael procederá con acciones legales por daños estimados en $350,000 relacionados con la violación de protocolos establecidos. Tiene 30 días para responder. 30 días. En 30 días, si no conseguía representación legal, automáticamente perdería el caso. Y una vez que eso sucediera, tendría una deuda que cambiaría el curso de toda su vida. Una deuda que nunca podría pagar. La parte más difícil era que ni siquiera sabía si el paciente había sobrevivido. Durante 3 días había estado preocupada por saber si Enrique, así había escuchado que alguien lo llamaba en el hospital, se había recuperado de la cirugía. Había llamado al hospital preguntando, pero le habían dicho que no podían dar información sobre pacientes. Por todo lo que sabía, había arriesgado todo para salvar a alguien que quizás no había logrado ayudar después de todo. El sonido de pasos en el pasillo la hizo levantar la vista. Eran pasos decididos, del tipo que hacen las personas que tienen algo importante que comunicar. Jessie se puso de pie justo cuando escuchó 3 golpes en su puerta.
Señora Martínez, una voz masculina llamó desde el otro lado. Jesse se acercó a la puerta pero no la abrió. ¿Quién es? Soy Carlos Mendoza, represento al Hospital General San Rafael. Necesito hablar con usted sobre una posible resolución a su situación. Jesse había estado esperando esta conversación, aunque eso no la hacía menos intimidante. No tengo los recursos para resolver lo que me están pidiendo, dijo a través de la puerta, su voz llena de la frustración de la situación. Señora Martínez, si me permite entrar, podemos discutir algunas opciones que podrían ayudarla. Después de un momento de duda, Jesse abrió la puerta, sintiendo una mezcla de aprensión y curiosidad. Carlos Mendoza era un hombre de unos 40 años, vestido profesionalmente, con una expresión seria pero no hostil, lo que la tranquilizó ligeramente. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz formal y respetuosa. Jesse se hizo a un lado, súbitamente, consciente de la modestia de su apartamento en comparación con el mundo del que claramente venía este hombre. Carlos miró alrededor brevemente, pero con respeto. Señora Martínez, voy a ser transparente con usted, comenzó, su voz profesional pero directa. El hospital podría estar dispuesto a reducir significativamente el monto si usted acepta participar en un proceso de mediación donde podamos entender mejor su perspectiva sobre lo que ocurrió. Jesse se quedó pensativa. ¿Reducir a cuánto? Potencialmente de 350,000 a una cantidad mucho más manejable, Carlos respondió, pero necesitaríamos que usted explicara detalladamente su versión de los eventos. Jesse se sentó en el brazo de su sofá, considerando las opciones. Podía participar en la mediación y potencialmente reducir su deuda, o podía enfrentar el proceso legal completo con recursos limitados. Antes de tomar una decisión, tenía una pregunta más importante. ¿Puedo preguntar algo? Por supuesto. ¿El paciente está bien? ¿Se recuperó? Carlos la miró con una expresión de respeto genuino. ¿Por qué es importante eso para usted? Porque si mi carrera va a cambiar completamente por esta decisión, respondió Jesse, al menos quiero saber si logré lo que me propuse, salvar una vida. La respuesta de Carlos la llenó de un alivio abrumador. Señora Martínez, ese joven no solo sobrevivió, sino que se recuperó completamente. Los doctores dicen que sin su intervención inmediata no habría tenido oportunidad. Jesse sintió que una ola de alivio y satisfacción la atravesaba. Por primera vez en días, sintió que había hecho lo correcto. Gracias por decirme eso. Significa todo para mí. Puedo ver por qué. Carlos respondió con una sonrisa genuina. Es claro que usted actuó por compasión genuina. Jesse miró alrededor de su pequeño apartamento, pensando en sus opciones. La mediación ofrecía una luz al final del túnel, una esperanza para una resolución que no la destruiría por completo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Le daré 24 horas, Carlos respondió, poniéndose de pie y entregándole una tarjeta. Pero señora Martínez, quiero que sepa que hay personas en el hospital que respetan lo que usted hizo. Esta situación es más compleja de lo que inicialmente parecía. Después de que Carlos se fue, Jesse se quedó reflexionando sobre sus palabras, sintiendo por primera vez desde que había sido despedida que tal vez había esperanza para una resolución que no destruyera completamente su futuro. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez, Jesse decidió contestar. Jesse, la voz del otro lado era familiar y cálida. Era María Elena, su mejor amiga y compañera enfermera del Hospital Santa Cruz. María Elena. Jesse sintió una calidez en su corazón al escuchar una voz amigable. Jesse, ¿cómo estás? Me enteré de tu situación. Todo el mundo en nuestro hospital está hablando de lo que hiciste. Ha sido muy difícil. Jesse admitió, su voz llena de la carga de los últimos días. Pero creo que tal vez las cosas podrían mejorar. Jesse, escúchame. María Elena habló con convicción, su voz llena de admiración.
Lo que hiciste fue absolutamente correcto. Salvaste una vida cuando otros estaban dispuestos a dejar que alguien muriera por falta de recursos. Eres una heroína. No me siento como una heroína, Jessie respondió con tristeza. Me siento como alguien que tomó una decisión difícil y ahora está enfrentando las consecuencias. Pero María Elena la tranquilizó. Pero quiero que sepas que no estás sola. He estado hablando con otras enfermeras, doctores, técnicos. Hay muchísima gente que admira lo que hiciste y hay gente que está trabajando para asegurarse de que tu historia sea conocida. Jessie sintió un rayo de esperanza. ¿Qué quieres decir? Algunos de nosotros estamos tratando de averiguar más sobre el paciente que salvaste, María Elena explicó. Si él pudiera compartir su perspectiva sobre lo que hiciste por él, podría cambiar completamente la conversación. María Elena, no quiero que nadie arriesgue su posición por mí. Jessie protestó preocupada por el bienestar de su amiga. Jessie, algunas historias necesitan ser contadas y lo que te está pasando no está bien, pero creo que las cosas pueden cambiar. Después de colgar con María Elena, Jessie se sintió más esperanzada de lo que había estado en días. Tal vez su historia tendría un final diferente al que había temido. Tal vez la justicia prevalecería. Se fue a la cama esa noche, pensando en el joven paciente que había salvado, recordando la determinación que había sentido cuando decidió ayudarlo. Había tomado esa decisión basada en sus valores más profundos, y aunque había tenido consecuencias inesperadas, no se arrepentía de su elección. Mientras se quedaba dormida, Jessie no sabía que a menos de 30 kilómetros de distancia, Enrique Fabri estaba despierto en su cama de hospital, trabajando con su padre para encontrar una manera de transformar su experiencia en algo positivo para ella y para otros en situaciones similares. Tampoco sabía que Augusto Fabri había pasado las últimas 48 horas usando todos sus recursos para crear oportunidades que no solo resolverían su situación, sino que cambiarían el sistema que había permitido que esta injusticia ocurriera. Lo que había comenzado como una crisis estaba a punto de convertirse en una oportunidad extraordinaria para el cambio positivo. Y cuando ese cambio llegara, todos los que habían sido parte de su historia serían tocados por una transformación que nadie había anticipado. A las 6 de la mañana del día siguiente, el doctor Héctor Santamaría llegó a su oficina en el Hospital General San Rafael con la satisfacción de alguien que había manejado exitosamente una situación problemática. En su mente, el caso de Jessie Martínez era un ejemplo perfecto de cómo mantener la disciplina y los protocolos en su institución. Había eliminado a una enfermera problemática y había enviado un mensaje claro a todos los empleados sobre las consecuencias de desafiar su autoridad. Lo que el doctor Héctor no sabía era que esa sería la última mañana en que se sentiría completamente en control de su mundo. Mientras revisaba sus correos electrónicos rutinarios, reportes financieros, horarios de personal, quejas menores de pacientes, notó un mensaje que inmediatamente captó su atención. El remitente era el despacho legal de Fabri y Asociados, y el asunto decía simplemente: asunto urgente, paciente Enrique Fabri. El doctor Héctor frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo inmediatamente. Abrió el correo y comenzó a leer, con la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Estimado doctor Santamaría, representamos a la familia Fabri en relación con el tratamiento médico recibido por el señor Enrique Fabri en su institución los días 15 y 16 de marzo. Solicitamos una reunión urgente para discutir varios asuntos relacionados con la atención recibida. Favor confirmar su disponibilidad para mañana a las 10 a.m. Atentamente, Patricia Ruiz, socia principal. El doctor Héctor se recostó en su silla, confundido, el nombre de Enrique Fabri resonando en su mente.
El doctor Héctor decidió revisar los registros de pacientes de esos días. Cuando encontró el expediente, la sangre se le heló en las venas. Enrique Fabri, 26 años, ingreso, 15 de marzo a las 11:47 p.m. Condición: traumatismo craneal severo, estado del seguro, sin cobertura confirmada, enfermera a cargo, Jessie Martínez. Era el indigente, el vagabundo por el cual había despedido a Jessie Martínez. Pero ahora tenía abogados caros contactándolo, y algo en el tono formal de la carta le decía que había algo que no entendía completamente. Con manos ligeramente temblorosas, el doctor Héctor buscó Fabri y Asociados en Internet. Lo que encontró lo dejó sin respiración. Fabri y Asociados, despacho boutique especializado en casos corporativos de alto perfil, fundado por Augusto Fabri, CEO de Fabri Industries. Casos representativos. Incluyen... El doctor Héctor dejó de leer. Augusto Fabri, uno de los hombres más ricos del país, y el paciente vagabundo se apellidaba Fabri también. Podía ser coincidencia, pero rápidamente buscó Enrique Fabri en Google. Los primeros resultados lo hicieron sentir náuseas. Heredero de Imperio Fabri, desaparecido hace 2 años. Hijo de magnate Augusto Fabri aún sin ubicar. Familia Fabri ofrece recompensa millonaria por información. Las fotografías en los artículos de noticias mostraban a un joven limpio, bien vestido, sonriente, posando junto a un hombre mayor en eventos sociales elegantes. Pero el doctor Héctor podía reconocer las facciones, incluso bajo la barba, la suciedad y las heridas. Era definitivamente el mismo joven que había estado en su hospital, el mismo joven que él había ordenado transferir sin tratamiento, el mismo joven que Jessie Martínez había salvado desobedeciendo sus órdenes, el mismo joven por cuyo tratamiento no autorizado había despedido a Jessie y la había demandado por $350,000. El doctor Héctor sintió que el mundo se movía bajo sus pies, su cara pálida y su corazón latiendo salvajemente. Durante 20 años, el doctor Héctor había construido su carrera sobre el principio de que el dinero determinaba el nivel de atención médica. Había tratado a pacientes ricos como realeza y a pacientes pobres como inconvenientes. Y ahora había cometido el error más catastrófico posible. Había tratado al heredero de una fortuna multimillonaria como un indigente. El teléfono de su oficina sonó, interrumpiendo sus pensamientos de pánico. Doctor Santa María, su secretaria sonaba nerviosa. Hay varios caballeros aquí que quieren verlo. Dicen que representan a la familia Fabri y que es urgente. ¿Varios? El doctor Héctor miró su reloj. Eran las 8:30 a.m. No era la reunión mañana. Eso pensé también, respondió su secretaria, pero insisten en que la situación ha cambiado y necesitan hablar con usted inmediatamente. El doctor Héctor se aflojó la corbata, sintiendo que empezaba a sudar, su corazón golpeando en su pecho. Muy bien, dijo con voz débil. Hazlos pasar. En menos de 1 minuto, 3 personas entraron a su oficina. La primera era Patricia Ruiz, la abogada que había firmado el correo electrónico, una mujer de unos 50 años, con el aire de alguien acostumbrada a ganar. El segundo era un hombre más joven que el doctor Héctor no reconoció, vestido impecablemente y llevando una carpeta gruesa. La tercera persona casi lo hizo desmayarse. Era Augusto Fabri en persona. El doctor Héctor lo había visto en revistas, en programas de noticias y en fotografías de eventos sociales, pero tenerlo parado en su oficina era completamente diferente. Augusto Fabri tenía una presencia que llenaba la habitación, una autoridad silenciosa que venía de décadas de mover montañas con una simple palabra. Doctor Santa María. Augusto habló con una voz tranquila, pero que llevaba un peso que hizo que el doctor Héctor inmediatamente supiera que estaba en problemas.
Gracias por recibirnos con tan poca anticipación, señor Fabry. Es un honor. El doctor Héctor tartamudeó, poniéndose de pie y extendiendo una mano temblorosa. Augusto no le devolvió el saludo. En lugar de eso, se sentó en una de las sillas frente al escritorio del doctor Héctor, seguido por sus acompañantes. El silencio que siguió fue tan tenso que el doctor Héctor podía escuchar su propio corazón latiendo. Doctor Santa María, Patricia Ruiz finalmente habló, abriendo su carpeta. Estamos aquí para discutir el tratamiento que su hospital proporcionó a Enrique Fabry el 15 y 18 de marzo. Por supuesto, el doctor Héctor respondió rápidamente, con un tono nervioso. Quiero asegurarle que el señor Fabry, recibió la mejor atención posible. Nuestro equipo médico hizo todo lo que... Santa María. Augusto lo interrumpió suavemente, pero su voz llevaba una autoridad que hizo que el doctor Héctor se callara inmediatamente. Antes de que continúe, necesito que entienda algo. Mi hijo me ha contado exactamente lo que pasó durante su estancia en este hospital. El doctor Héctor sintió que el sudor frío corría por su espalda. Me ha contado, Augusto continuó, sus ojos fijos en los del doctor Héctor, que cuando llegó aquí, herido e inconsciente, su personal inicialmente se negó a tratarlo porque asumieron que no tenía recursos para pagar. Señor Fabry, debe entender que tenemos protocolos para pacientes sin seguro confirmado. El doctor Héctor trató de defenderse, pero Augusto lo ignoró. Me ha contado, Augusto siguió como si el doctor Héctor no hubiera hablado, que una enfermera llamada Jessie Martínez arriesgó su carrera para asegurarse de que recibiera el tratamiento que salvó su vida. El doctor Héctor abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Y me ha contado, la voz de Augusto se volvió más fría, que usted despidió a esa enfermera y la está demandando por $350,000 por el crimen de salvar la vida de mi hijo. El silencio en 1960. La oficina era ensordecedor. El doctor Héctor podía sentir que su carrera, su reputación y su futuro se estaban desmoronando en tiempo real. Señor Fabry, el doctor Héctor finalmente logró hablar con una voz temblorosa. Si hubiera sabido que Enrique era su hijo... Exactamente. Augusto se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que el doctor Héctor retrocediera involuntariamente. Si hubiera sabido que era mi hijo, lo habría tratado diferente. Lo que me dice que usted opera bajo la premisa de que el valor de una vida humana se determina por la cuenta bancaria de esa persona. No, eso no es lo que quise decir. El doctor Héctor balbuceó, tratando desesperadamente de recuperar el control de la conversación. Pero ya era demasiado tarde. Doctor Santa María. Patricia Ruiz intervino, su voz profesional pero letal. Tenemos documentación completa de las órdenes que usted dio respecto al tratamiento del señor Fabry. Tenemos grabaciones de las conversaciones donde ordenó que fuera estabilizado y transferido sin evaluación completa, y tenemos testimonios de múltiples empleados sobre su comportamiento hacia pacientes de bajos recursos. La evidencia era abrumadora y el doctor Héctor se sentía acorralado. El hombre más joven que acompañaba a Augusto finalmente habló, su voz tranquila y autoritaria. Doctor Santa María, soy Miguel Fernández, investigador privado. Durante las últimas 48 horas, he estado revisando las operaciones de este hospital. Lo que he encontrado es preocupante. Abrió su carpeta y sacó una pila de documentos. Discriminación sistemática contra pacientes de bajos recursos, múltiples casos de tratamientos negados o retrasados por razones financieras, un patrón de comportamiento que sugiere que esta institución ve a los pacientes pobres como inconvenientes en lugar de seres humanos. El doctor Héctor sintió que las paredes de su oficina se cerraban sobre él. Señores, si hay áreas donde podemos mejorar,
Estoy completamente abierto a discutir, dijo con voz débil, tratando de negociar una salida. Doctor Santa María. Augusto se puso de pie y su presencia física dominó completamente la habitación. No estamos aquí para discutir mejoras menores. Estamos aquí porque una mujer extraordinaria arriesgó todo para salvar la vida de mi hijo y en lugar de ser honrada por eso, está siendo castigada. Augusto caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad. Durante 2 años busqué a mi hijo, dijo, su voz llena de emoción, contenida. Pagué millones en investigadores, moví cielos y tierra, usé todas mis conexiones y cuando finalmente lo encontré fue gracias a una enfermera que decidió que salvar una vida era más importante que seguir protocolos crueles. Se volteó hacia el doctor Héctor, sus ojos fijos en los suyos. Esa mujer es una heroína y usted la está tratando como una criminal. El doctor Héctor, con su carrera pendiendo de un hilo, intentó una última vez negociar. Señor Fabri, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Oh, vamos a llegar a un acuerdo. Augusto sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que había ganado. Pero no va a ser el tipo de acuerdo que usted está imaginando. Patricia Ruiz se puso de pie y le entregó un documento al doctor Héctor. Doctor Santa María, esto es una notificación formal de que la familia Fabri está asumiendo todos los costos legales y financieros relacionados con el caso contra la señora Martínez. Efectivo, inmediatamente esa demanda será desestimada. El doctor Héctor miró el documento con ojos que no podían enfocar correctamente. Pero los protocolos, los daños al hospital, los únicos daños aquí, Augusto respondió, son los daños que este hospital ha causado a una mujer que salvó la vida de mi hijo y esos daños van a ser reparados completamente. Miguel Fernández entregó otro conjunto de documentos. Además, doctor Santa María, la familia Fabri estará iniciando una auditoría completa de las prácticas de este hospital relacionadas con el tratamiento de pacientes de bajos recursos y dependiendo de lo que encontremos, podríamos estar discutiendo cambios significativos en la administración de esta institución. El doctor Héctor se dejó caer en su silla, completamente derrotado. En menos de 1 hora había pasado de sentirse completamente en control a enfrentar la posible destrucción de todo lo que había construido. ¿Qué quieren de mí?, preguntó con voz débil, su espíritu roto. Augusto se acercó al escritorio y puso ambas manos sobre él, inclinándose hasta estar cara a cara con el doctor Héctor. Queremos que aprenda la misma lección que mi hijo aprendió durante 2 años viviendo en las calles, que el valor de una persona no se mide por su dinero, sino por su humanidad. Y queremos, Patricia añadió, su voz una promesa de justicia, que Jesse Martínez reciba una disculpa pública, una oferta de trabajo que refleje su verdadero valor y una compensación por todo lo que ha sufrido debido a sus decisiones. Y más importante, Augusto se irguió, su voz llena de autoridad. Queremos que este hospital se convierta en un ejemplo de cómo las instituciones médicas pueden tratar a todos los pacientes con dignidad, independientemente de su capacidad de pago. El doctor Héctor miró los rostros determinados de las 3 personas frente a él y se dio cuenta de que no tenía opciones. Había jugado un juego peligroso tratando al heredero de una fortuna como un indigente, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de su arrogancia. ¿Y si coopero completamente?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Entonces, Augusto sonrió genuinamente por primera vez. Tendrá la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande que su ego personal. Tendrá la oportunidad de ayudar a transformar la atención médica para que casos como el de Jesse Martínez nunca vuelvan a suceder. Mientras los 3 visitantes se preparaban para irse,
El doctor Héctor se dio cuenta de que el Din Noichin, mundo que conocía, había terminado, pero tal vez, solo tal vez, lo que vendría después podría ser algo mejor. El juego había cambiado completamente y Jesse Martínez estaba a punto de descubrir que salvar una vida había resultado en mucho más de lo que jamás había soñado. Jesse Martínez estaba preparando un té en su pequeña cocina cuando escuchó que alguien tocaba la puerta de una manera que nunca había oído antes. No eran los golpes agresivos de los cobradores, ni los toques nerviosos de los abogados. Estos eran golpes suaves, casi respetuosos, pero con una urgencia que la hizo dejar inmediatamente lo que estaba haciendo. Cuando abrió la puerta, se quedó completamente paralizada. Parado frente a ella estaba el joven al que había salvado la vida hacía apenas una semana, pero se veía completamente diferente. Ya no era el paciente inconsciente y ensangrentado que recordaba del hospital. Ahora tenía el cabello limpio y peinado. Vestía ropa elegante pero casual y sus ojos, esos mismos ojos que había visto llenos de dolor, ahora brillaban con una intensidad y determinación que la dejó sin aliento. Jesse Martínez. Enrique preguntó con una voz que era exactamente como la recordaba, pero ahora llena de vida y propósito. ¿Tú eres...? Jesse apenas pudo susurrar, llevándose una mano al corazón. Soy Enrique. Él sonrió con una calidez que iluminó todo su rostro. Y creo que tenemos mucho de qué hablar. Jesse se hizo a un lado automáticamente, aunque su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. El joven que había estado al borde de la muerte, que ella había visto vulnerable e indefenso, ahora estaba parado en su puerta con una presencia que llenaba todo el espacio. No entiendo, Jesse dijo cuando finalmente encontró su voz. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo supiste dónde vivo? Enrique entró al pequeño apartamento y miró alrededor con una expresión que mezclaba respeto y algo que Jesse no podía identificar completamente. Jesse, necesito contarte algo que va a cambiar todo lo que crees que sabes sobre lo que pasó en el hospital. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jesse con su corazón latiendo salvajemente. Quiero decir que no soy quien tú piensas que soy. Enrique se volteó hacia ella y en sus ojos había una vulnerabilidad que contrastaba con su apariencia segura. Y que lo que hiciste por mí fue mucho más importante de lo que jamás podrías imaginar. Jesse se sentó lentamente en su sofá, sintiendo que sus piernas no la sostendrían. Enrique, por favor, explícame qué está pasando. Perdí mi trabajo por ayudarte, me están demandando por una cantidad de dinero que jamás podré pagar. Mi vida entera cambió porque decidí salvarte y ni siquiera sabía si habías sobrevivido. La expresión en el rostro de Enrique se transformó completamente. El dolor y la culpa que aparecieron en sus ojos fueron tan intensos que Jesse inmediatamente se arrepintió de haber sonado tan amarga. ¡Jesse! Enrique se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Lo que te voy a decir va a sonar increíble, pero necesito que me escuches completamente antes de reaccionar. Jesse asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Mi nombre completo es Enrique Fabri. Soy el hijo de Augusto Fabri. Por un momento, Jesse no reaccionó. El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo inmediatamente. Luego, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura, la realización la golpeó como un rayo. Augusto Fabri, el magnate, el hombre más rico del país. Enrique asintió, observando cuidadosamente su reacción. Pero tú estabas en la calle, no tenías identificación, no tenías dinero. El hospital te trató como un indigente, porque eso es exactamente lo que era en ese momento. Enrique terminó suavemente. Jesse se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro en su pequeña sala. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué estabas viviendo?
En las calles, si tu padre es uno de los hombres más ricos del mundo. Enrique se puso de pie también, pero se mantuvo quieto, dándole espacio para procesar la información. Porque hace 2 años tuve una pelea terrible con mi padre sobre el significado de la vida, sobre la justicia, sobre cómo el dinero puede cegar a las personas, a la humanidad de otros. Decidí que quería entender cómo vivía la gente real, así que dejé todo y me fui. ¿Dejaste todo?, preguntó Jesse con incredulidad en su voz. La mansión, los autos, las cuentas bancarias, la vida de privilegio, todo, Enrique explicó. Quería experimentar la vida como la vive la mayoría de las personas. Quería entender lo que significaba luchar, trabajar en empleos que apenas pagan lo suficiente para sobrevivir, depender de la bondad de extraños. Jesse se detuvo y lo miró directamente. ¿Y por eso estabas en esa condición cuando llegaste al hospital? Exactamente, Enrique asintió. Durante 2 años fui exactamente lo que parecía ser. Un joven sin recursos, sin seguro médico, sin nadie que se preocupara por él si algo le pasaba, excepto que alguien sí se preocupó. Tú te preocupaste, Jesse dijo suavemente, empezando a entender la magnitud de lo que había sucedido. Tú te preocupaste, Enrique confirmó, y su voz se llenó de una emoción tan intensa que hizo que los ojos de Jesse se llenaran de lágrimas. Cuando todos los demás estaban dispuestos a dejarme morir porque pensaron que no tenía valor, tú decidiste que mi vida importaba. Jesse se llevó las manos a la cara, sintiendo que el peso de toda la situación la abrumaba. Enrique, yo no sabía. Si hubieras sabido quién eras, ¿habrías hecho algo diferente?, Enrique preguntó acercándose a ella. Jesse pensó por un momento, luego lo miró con total honestidad. No habría hecho exactamente lo mismo. Lo sé. Enrique sonrió. Y esa sonrisa era tan cálida y genuina que hizo que algo se derritiera dentro del pecho de Jesse. Y esa es exactamente la razón por la que eres la persona más extraordinaria que he conocido en mi vida. Enrique, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me estás contando esto?, Jesse preguntó, con el corazón latiendo con una mezcla de confusión y esperanza. Enrique caminó hacia la ventana de su apartamento y miró hacia la ciudad. Significa que durante 2 años busqué algo real en un mundo lleno de falsedad. Busqué compasión genuina en un mundo movido por intereses. Busqué a alguien que viera el valor en una persona sin importar su cuenta bancaria. Se volteó hacia ella. Y esa persona eres tú. Pero Enrique, lo que hice arruinó mi vida. Perdí mi carrera. Estoy financieramente destruida. Me van a demandar por más dinero del que podré ganar en toda mi vida. No, Enrique dijo con una firmeza que la sorprendió. Ya no. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mi padre se enteró de lo que pasó. Enrique respondió. Quiero decir que ahora sabe que una enfermera extraordinaria arriesgó todo para salvar la vida de su hijo cuando todos los demás estaban dispuestos a dejarlo morir. Jesse sintió que algo se movía en su estómago, una mezcla de sorpresa y incredulidad. ¿Tu padre sabe? No solo sabe. Enrique sonrió de una manera que hizo que Jesse supiera que algo grande estaba a punto de suceder, sino que está completamente determinado a asegurarse de que recibas toda la justicia y reconocimiento que mereces. No entiendo, dijo Jesse, su mente luchando por procesar la información. Jesse, ¿recuerdas al abogado que vino a verte ayer, Carlos Mendoza? Sí, él no trabajaba realmente para el hospital, trabajaba para mi padre. Estaba aquí para evaluar tu situación y asegurarse de que estuvieras protegida mientras nosotros manejábamos las cosas desde el otro lado. Jesse se quedó con la boca abierta. ¿Qué? La demanda del hospital ya fue desestimada, completamente. No solo eso, sino que ellos van a tener que compensarte por todo lo que has pasado.
Jessie se sentó pesadamente en su sofá, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Esto no puede ser real. Es completamente real. Enrique se sentó junto a ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. Pero Jessie, hay algo más importante que necesito decirte. Más importante que cancelar una demanda de 350,000. Mucho más importante. Enrique la miró directamente a los ojos. Necesito decirte que lo que hiciste por mí no solo salvó mi vida, me salvó como persona. No entiendo. Durante 2 años viví en las calles viendo lo peor de la humanidad. Vi cómo las personas pueden ser crueles, indiferentes, cómo pueden ignorar el sufrimiento de otros. Empecé a perder la fe en que existía bondad genuina en el mundo. Su voz se suavizó y se llenó de emoción. Y entonces, en mi momento más vulnerable, cuando estaba al borde de la muerte, apareciste tú, una mujer que no me conocía, que no tenía ninguna razón para arriesgar su carrera por mí, pero que decidió que mi vida tenía valor simplemente porque era un ser humano. Jessie sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Jessie, me devolviste la fe en la humanidad. Me demostraste que todavía existe gente como tú en el mundo. Gente que hace lo correcto sin importar el costo personal. Y más que eso, Enrique continuó, su voz volviéndose más intensa. Me hiciste darme cuenta de que había estado equivocado sobre mi padre. Durante 2 años lo juzgué por usar su dinero para crear poder en lugar de usarlo para crear bien. Pero cuando le conté lo que habías hecho por mí, lo que habías sacrificado, vi algo en él que no había visto en años. ¿Qué viste?, preguntó Jessie, con el corazón en un puño. Vi que él también tiene la capacidad de hacer lo correcto cuando entiende realmente lo que está en juego. Enrique sonrió. Jessie, en las últimas 48 horas, mi padre ha usado toda su influencia y recursos no para ganar dinero, sino para asegurarse de que recibas justicia. Y en el proceso nos hemos reconciliado de una manera que pensé que nunca sería posible. Jessie no podía hablar. Las emociones que la atravesaban eran demasiado intensas y confusas para poder procesarlas. Pero había algo más. Enrique se acercó ligeramente a ella, sus ojos brillando con una emoción que no podía ocultar. Algo personal que necesito decirte. ¿Qué?, susurró Jessie. Durante toda mi recuperación en el hospital, lo único que podía recordar era tu voz, la manera en que me hablaste cuando pensaste que no podía escucharte, la calidez en tu voz cuando me dijiste que todo iba a estar bien. Y Enrique tomó sus manos nuevamente, sus palabras llenas de sinceridad. Jessie, no solo me salvaste la vida, me hiciste querer volver a vivir, me hiciste querer ser mejor persona, me hiciste querer conocerte, entenderte, pasar tiempo contigo. Jessie lo miró a los ojos y vio algo allí que hizo que su corazón se saltara un latido. ¿Qué estás diciendo, Enrique? Estoy diciendo que me enamoré de tu alma antes de siquiera conocer tu rostro. Enrique dijo, con una sonrisa que era tímida, pero completamente sincera. Y ahora que te conozco, que puedo verte, hablar contigo, estar cerca de ti, esos sentimientos solo se han vuelto más fuertes. El silencio que siguió fue cargado de una electricidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Enrique, Jessie finalmente susurró, esto es demasiado, todo es demasiado. Hace una semana era una enfermera normal con una vida normal. ¿Y ahora? Ahora eres la mujer que cambió todo. Enrique terminó suavemente. Para mí, para mi padre, para el hospital, para todos los que van a beneficiarse de los cambios que van a venir por lo que hiciste. ¿Qué cambios?, preguntó Jessie. Enrique sonrió con una expresión que prometía que lo mejor estaba por venir. Esa, Jessie Martínez, es una historia que vamos a escribir juntos. Y mientras la luz del atardecer entraba por la ventana de su pequeño apartamento, Jessie se dio cuenta de que salvar una vida había resultado en algo mucho más extraordinario de lo que jamás había soñado.
Su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Y por primera vez en días, ese cambio se sentía como una bendición en lugar de una maldición. 6 meses después, Jessie Martínez se encontraba parada frente al espejo de su nuevo apartamento, ajustándose el vestido azul marino que Enrique había elegido especialmente para ella. Pero no era solo cualquier apartamento. Era un hermoso espacio de 2 habitaciones en el mejor barrio de la ciudad, completamente pagado como parte de la compensación por las injusticias sufridas que la familia Fabri había insistido en proporcionarle. Pero el apartamento era solo el comienzo de los cambios extraordinarios que habían transformado su vida. El sonido de la puerta la sacó de sus reflexiones. Enrique entró con esa sonrisa que nunca dejaba de hacer que su corazón se saltara un latido, llevando un ramo de rosas blancas y una expresión que mezclaba nerviosismo y emoción. ¿Lista para el día más importante de nuestras vidas?, preguntó, acercándose para darle un beso en la mejilla. Más que lista, Jessie respondió tomando su mano. Aunque todavía no puedo creer que esto esté realmente sucediendo. Enrique se rió, esa risa cálida que se había convertido en el sonido favorito de Jessie en todo el mundo. Créelo, mi amor, hoy vamos a cambiar vidas. Mientras conducían hacia el Hospital General San Rafael, el mismo hospital donde todo había comenzado, Jessie reflexionó sobre los meses extraordinarios que habían pasado desde aquel encuentro en su pequeño apartamento. La primera semana después de que Enrique le revelara su identidad, había sido un torbellino de cambios que habían reconfigurado completamente su realidad. La demanda del hospital no solo había sido desestimada, sino que el Hospital General San Rafael había terminado pagándole una compensación de $500,000 por daños emocionales y pérdida de ingresos debido a despido injustificado. Pero el dinero, aunque había resuelto todos sus problemas financieros, había sido solo el comienzo. El doctor Héctor Santamaría había sido removido de su posición como director médico, no por venganza, sino como parte de una reestructuración completa del hospital que Augusto Fabri había financiado. En su lugar, habían contratado a la doctora Carmen Herrera, una médica brillante conocida por su compromiso con la atención compasiva para todos los pacientes, independientemente de su capacidad de pago. Graciela Paredes había sido transferida a un puesto administrativo donde no tenía contacto directo con pacientes, mientras que varias enfermeras que habían sido testigos silenciosos de la injusticia hacia Jessie habían sido promovidas a posiciones de liderazgo. ¿Estás nerviosa?, Enrique preguntó mientras se acercaban al hospital. Un poco, Jessie admitió. Es extraño regresar al lugar donde todo cambió. Pero ahora regresas como la heroína que siempre fuiste. Enrique le apretó la mano. Y regresas para hacer historia. Cuando llegaron al hospital, Jessie se quedó sin aliento. El edificio había sido completamente renovado en los últimos meses. Donde antes había letreros fríos y clínicos, ahora había arte colorido y mensajes inspiradores. El lobby, que solía sentirse como una oficina corporativa, ahora se sentía cálido y acogedor. Pero lo que más la impactó fue el letrero brillante y nuevo junto a la entrada principal. Centro Médico Jessie Martínez para atención compasiva, donde cada vida tiene valor infinito. Enrique. Jessie susurró llevándose las manos al corazón, las lágrimas llenando sus ojos. ¿En serio? ¿Nombraron el hospital por mí? No solo nombraron el hospital por ti. Una voz familiar respondió desde atrás. Era Augusto Fabri, acercándose con una sonrisa que irradiaba orgullo paternal genuino. Creamos un modelo completamente nuevo de atención médica basado en los principios que tú demostraste esa noche. Durante los últimos 6 meses, Jessie había llegado a conocer a Augusto como mucho más que el magnate intimidante que había imaginado.
Era un hombre que había redescubierto su humanidad a través de la historia de su hijo y que había canalizado todos sus recursos hacia crear algo verdaderamente significativo. Señor Fabry, Jessie lo saludó con el cariño que había desarrollado hacia el hombre que se había convertido en una figura paterna para ella. Jessie, por favor. Augusto sonrió. Después de todo lo que hemos compartido, creo que ya puedes llamarme Augusto. O mejor aún, después de hoy podrías considerarme como tu familia. Jessie miró entre Augusto y Enrique, notando algo especial en sus expresiones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué actúan tan misteriosos? Enrique y Augusto intercambiaron una mirada cómplice antes de que Enrique tomara ambas manos de Jessie entre las suyas. Jessie, Enrique comenzó, su voz llena de una emoción que hizo que ella inmediatamente supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Durante estos 6 meses, has transformado no solo mi vida, sino la vida de mi familia y de cientos de personas que han sido tocadas por tu historia. Enrique, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo algo que he querido hacer desde el momento en que desperté en ese hospital y supe que un ángel había arriesgado todo para salvarme. Enrique se arrodilló lentamente frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Jessie se llevó las manos a la boca, sintiendo que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Jessie Martínez. Enrique abrió la caja para revelar el anillo más hermoso que ella había visto jamás. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? El mundo se detuvo completamente alrededor de Jessie. Durante un momento que se sintió como una eternidad, todo lo que pudo ver fueron los ojos de Enrique, llenos de amor, esperanza y una vulnerabilidad que la conmovió hasta el alma. Sí, susurró, apenas capaz de hablar a través de las lágrimas de alegría. Sí, sí, 1000 veces sí. Cuando Enrique deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie para besarla, Jessie escuchó el sonido de aplausos. Se volteó para descubrir que no estaban solos. Docenas de empleados del hospital habían salido para presenciar el momento, incluyendo muchas caras familiares que habían sido parte de su viaje. Allí estaba el doctor Ramírez, el neurocirujano que había operado a Enrique, sonriendo con lágrimas en los ojos. Estaba María Elena, su mejor amiga, que había volado desde Mindonsep, otra ciudad, para estar presente. Estaban enfermeras, doctores, técnicos y empleados de limpieza, una comunidad completa de personas que habían sido inspiradas por su historia. Pero la sorpresa no termina aquí. Augusto anunció sonriendo mientras veía a su hijo y a su futura nuera abrazados. Jessie, hay algo más que queremos mostrarte. La guiaron hacia el interior del hospital, donde Jessie descubrió que todo había sido transformado. Donde antes había estado la fría sala de emergencias, donde había luchado por salvar a Enrique, ahora había un centro de atención de emergencias de última generación, con tecnología avanzada y, más importante, políticas que garantizaban que ningún paciente sería rechazado por razones financieras. Esto es increíble. Jessie murmuró mirando alrededor con asombro. Hay más. Enrique sonrió tomando su mano. Papá, ¿quieres hacer los honores? Augusto se aclaró la garganta y habló con la formalidad de alguien haciendo un anuncio importante. Jessie, en 1900, reconocimiento de tu valor excepcional y tu compromiso con la atención compasiva, la Junta Directiva del Centro Médico Jessie Martínez te ha nombrado oficialmente como directora de atención al paciente y defensa de derechos médicos. Con un salario que refleja la importancia de tu posición y la responsabilidad que conlleva. Augusto continuó. Tu trabajo será asegurarte de que cada paciente que entre por estas puertas reciba el mismo nivel de cuidado y compasión que tú le diste a Enrique, independientemente de su situación financiera. Pero hay más, Enrique añadió con emoción. No solo vas a trabajar aquí, vamos a expandir este modelo a otros hospitales por todo el país.
Vamos a crear una red de centros médicos que operen bajo los principios Jesse Martínez de atención compasiva. Los principios Jesse Martínez, el doctor Ramírez se acercó con una carpeta. Los hemos documentado formalmente, explicó. Primer principio: todo ser humano tiene derecho a atención médica de calidad. Segundo principio: las decisiones médicas se basan en la necesidad, no en la capacidad de pago. Tercer principio: la compasión no es opcional en la medicina. Jesse sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. En menos de un año, había pasado de ser una enfermera luchando por llegar a fin de mes a ser la inspiración para un movimiento nacional de reforma en la atención médica. Hay una última sorpresa, Enrique dijo suavemente, llevándola hacia una ventana que daba vista a un jardín hermoso en el patio del hospital. En el centro del jardín había una estatua de bronce que le quitó completamente el aliento. Era una representación de una enfermera arrodillada junto a un paciente con una placa que decía: en honor a Jesse Martínez y todos los trabajadores de la salud que arriesgan todo para salvar vidas. Su valor nos recuerda que la medicina es, ante todo, un acto de amor. Enrique, Jesse susurró: esto es demasiado. No merezco todo esto. Te equivocas. Enrique la abrazó suavemente. Mereces esto y mucho más. Pero más importante, el mundo merece la inspiración que tu historia va a proporcionar durante generaciones. Mientras estaban allí, abrazados y mirando hacia el jardín, donde su historia estaba eternizada en bronce, Jesse reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. Había comenzado con una decisión simple: salvar una vida sin importar las consecuencias. Y esa decisión había resultado en encontrar el amor de su vida, reconciliar a un padre con su hijo, transformar un hospital entero, inspirar un movimiento nacional de reforma en la atención médica y crear un legado que tocaría miles de vidas. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, Jesse preguntó recostándose contra el pecho de Enrique. ¿Qué? ¿Que todo comenzó porque simplemente decidí hacer lo que era correcto sin saber que estaba salvando al amor de mi vida? Enrique la besó suavemente en la cabeza. Y yo decidí rebelarme contra una vida de privilegio, sin saber que eso me llevaría hacia la mujer más extraordinaria del mundo. Augusto se acercó a ellos con una expresión de gratitud profunda en su rostro. Enrique, Jesse, quiero que sepan que ustedes me han enseñado la lección más importante de mi vida, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto positivo que podemos tener en las vidas de otros. Y esa, Enrique añadió, mirando hacia el hospital que ahora llevaba el nombre de Jesse, es una lección que vamos a asegurarnos de que el mundo nunca olvide. Mientras el sol se ponía sobre el centro médico Jesse Martínez, iluminando el jardín donde su historia estaba contada en bronce para la posteridad, Jesse se dio cuenta de que había encontrado algo que muchas personas buscan toda su vida y nunca encuentran. Un propósito que era más grande que ella misma, un amor que la completaba perfectamente y la satisfacción profunda de saber que su vida estaba haciendo una diferencia real en el mundo. La enfermera, que una vez había arriesgado todo para salvar a un desconocido, había descubierto que, al hacerlo, se había salvado a sí misma.